Campaña presidencial 1910. En este partido democrático se encontraban personas que encontraban preferible que Porfirio Díaz siguiera al frente del poder, pero creían que era necesario que se buscara un candidato distinto a Ramón Corral para la vicepresidencia de la República, como lo manifestaron en abril de 1909. Sin embargo, este partido no alcanzó la popularidad necesaria y fue disuelto. Se terminó. Ante esta situación, el Partido Científico presentó como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República a Porfirio Díaz y a Ramón Corral, respectivamente. En mayo del mismo año, 1909, estaba funcionando ya el Centro Antirreeleccionista, en cuyas filas se hallaban personas que un poco más tarde iban a tener una importante actuación política, como fueron Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel Obregón, José Vasconcelos, Luis Cabrera Lobato. El primero de ellos, Madero, ya se había hecho célebre para entonces debido a la publicación de su libro, que estaba titulado La sucesión presidencial en 1910, en el que hizo un estudio de la situación política, analizó y con cierto criterio revolucionario lo escribió. El partido reyista, sin tener propiamente un programa doctrinal completo, comenzó a trabajar para presentarse a las elecciones con dos candidatos, el general Porfirio Díaz para la presidencia y el general Bernardo Reyes para la vicepresidencia. Sin embargo, Porfirio Díaz lo comisionó con un pretexto de tipo militar, esto para mandarlo para Europa y dejarlo fuera de la escena política. El Partido Reyista se disolvió y sus miembros formaron el Partido Nacional Democrático, que participó junto con el Partido Antirreeleccionista en la Convención Nacional Independiente, que tuvo lugar en la Ciudad de México en abril de 1910. Este lo comisionó para dar impulso y vigor al partido y a la convención de Francisco I. Madero. Realizó una gira por algunos estados de la nación, esto para lograr despertar entusiasmo en algunos, y gracias a esto aumentó el número de integrantes de la convención. Una vez instalada plenamente, se puso a discusión el tema de las elecciones y se resolvió presentar como candidato a la presidencia de la República a Francisco I. Madero y también como candidato a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez, antiguo médico de Porfirio Díaz, de quien se había distanciado políticamente para este entonces. Al mismo tiempo que se lanzaba esa fórmula de Madero Vázquez Gómez, los convencionistas elaboraron un programa que iba a servir como bandera de lucha y en el cual los principios de no reelección del presidente y de los gobernadores y de sufragio efectivo eran esenciales. Y ahora, centrándonos un poquito más en el libro de lo que fue de Francisco Madero, el que publicó en 1909, pero este fue escrito en 1908, en el que se planteó la necesidad de eliminar la dictadura porfirista, en donde la ley y las elecciones servían para perpetuar el poder de una élite y establecer una democracia y un Estado de Derecho que fuera efectiva en el territorio nacional. A lo largo de esta publicación, Madero hizo énfasis en la necesidad de elecciones democráticas, un sistema de rotación para cargos públicos y la formación de organizaciones políticas para convocar a elecciones libres. El político coahuilense
estaba convencido de que una vez que mejorara la condición política, se le podría hacer frente a los problemas que aquejaban a la sociedad, especialmente la desigualdad económica. Hasta el momento en el que se escribió este libro, la sucesión presidencial se vislumbraba como un asunto difícil. Madero y sus allegados trabajaron en la conformación de agrupaciones políticas que dieran paso al tránsito de la democracia sin hacer llamamientos a las armas y confrontándose por el momento con un cambio de vicepresidencia de la República mientras se desarrollaban otras formas de cambiar el sistema. El libro tuvo una primera edición impresa en diciembre de 1908 con el subtítulo original de El Partido Nacional Democrático, que es un ejemplar que se muestra y comenzó a distribuirse en los primeros días del año siguiente. Luego se realizó una segunda edición que incluyó un apéndice, correcciones menores, refutaciones a sus críticos y el cambio de la denominación de su movimiento al del partido antirreeleccionista, con lo cual se afianzaron las bases del mismo, así como el liderazgo de Madero como la figura principal oposicionista capaz de enfrentarse a Díaz en los comicios presidenciales de 1910. Entonces, en las elecciones presidenciales de 1910 arrojaron a Porfirio Díaz como ganador. Díaz mandó a encarcelar a Madero antes de las elecciones, bajo cargos de ultrajar a la autoridad. Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz lo venció en las elecciones, como se puede ver en esta barrita. Luego, Madero promulgó el Plan de San Luis después de que el presidente Porfirio Díaz permaneció por más de 30 años en el gobierno durante las elecciones de 1910. Y este plan, el Plan de San Luis, permaneció después de su libro, gracias a la necesidad de que querían que alguien más ocupara el poder ejecutivo para la nación, para una mejor nación, un mejor establecimiento económico. Asimismo, también exponía su intención por ser el próximo candidato a la presidencia. Su publicación generó una serie de ataques por parte del gobierno en contra, a lo que Madero se pronunció abiertamente en contra del gobierno Díaz y manifestó estar dispuesto a llegar a la violencia armada si no se respetaba el proceso electoral. Sin embargo, pese a sus declaraciones, las elecciones favorecieron una vez más a Porfirio Díaz, como lo acabamos de mencionar, y al vicepresidente Ramón Corral. La situación que enfrentó el gobierno de Díaz resultó complicada, por lo que se ordenó la aprehensión de Francisco y Madero, como lo acabamos de mencionar, y se declaró como peligroso debido a sus intenciones de rebelión. Fue capturado en Monterrey y trasladado a San Luis Potosí, donde se le dejó en libertad con la condición de permanecer en la ciudad. Sin embargo, Madero evadió la vigilancia y logró escapar hacia San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, donde se publicó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. A través de este documento desconoció los resultados de las elecciones de 1910 y el gobierno de Porfirio Díaz hizo un llamado al pueblo de México para levantarse en armas, señalando que el movimiento daría inicio a las 6 de la tarde el 20 de noviembre de ese año. El resultado de las acciones de Francisco y Madero fue la misma de los tratados de Ciudad Juárez, el 21 de mayo de 1911.
dando fin a este episodio con la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República y posterior convocatoria a elecciones, de las cuales resultó triunfador por fin Madero en 1911. Y así fue un poquito de la lucha que tuvo Madero contra Porfirio para ganar la presidencia de la República Mexicana. Y sus participantes, está la verdad muy interesante cómo se manifestaban en esas épocas y cómo luchaban por el poder. Con esto concluyo mi podcast, se podría decir, y espero que se haya entendido y haya estado bien.